Hola, ¿qué tal? A ti que observas este video, te mando un afectuoso saludo. Bienvenido a una nueva cápsula de El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia. En esta ocasión te voy a platicar sobre el tema de la tabla periódica en la actualidad. Vamos a platicar brevemente qué es lo que contiene una tabla periódica. Posteriormente, en el siguiente video, vamos a ver algunos ejemplos de para qué nos sirve. En este momento nos vamos a enfocar básicamente al cómo está estructurada y qué contiene una tabla periódica. Entonces, todos en algún momento hemos visto al menos y muy probablemente hemos utilizado una tabla periódica en alguna clase de química de secundaria o de preparatoria para poder resolver ciertos ejemplos, ciertos ejercicios que son importantes obviamente dentro de esta área. Y bueno, pues vamos a ver precisamente qué es lo que contiene una tabla periódica. Primero deseo comentarte que la tabla periódica es un esquema en el que se organizan y distribuyen los distintos elementos químicos conforme a sus diferentes propiedades y características, siendo su función principal establecer un orden específico agrupando sus elementos. Esta tabla nos permite identificar semejanzas y diferencias de los elementos, comprendiendo que resulta de las diferentes uniones entre los mismos. Si tú eres una persona curiosa, te has hecho preguntas acerca de la tabla periódica, quizás en alguna ocasión te hayas preguntado cómo surge la necesidad de clasificar a los elementos químicos en una estructura como la que estás viendo en este momento en la pantalla. ¿Cómo surge esta necesidad? ¿Por qué? ¿O de dónde surge? Quizás también te hayas preguntado a quién se le ocurrió organizar de esta manera a los elementos químicos y no de otra. ¿Por qué están así como los vemos en la pantalla y no están acomodados de una forma distinta? O quizás también te hayas preguntado si así como los estás viendo en este momento se organizaron desde su creación o han ido cambiando en el transcurso del tiempo, es decir, han tenido un acomodo distinto. Entonces, pues bueno, esto es parte de las dudas que quizás pueden haberte surgido en algún momento. La tabla periódica en la actualidad pues es una herramienta, como ya lo mencioné, pero ha ido teniendo, para poder llegar a ella, han ido participando diferentes científicos, aportando ideas, aportando formas de cómo poder tener el mejor acomodo de la tabla periódica, el más funcional. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar a analizarla. En primer lugar, te quiero mostrar aquí en este cuadro está una simbología de qué es lo que nos va a mostrar una tabla periódica. Entonces aquí te dice todo prácticamente lo que vas a ver en todos los demás elementos que existen. Por ejemplo, en esta esquina, en la esquina superior izquierda, en esta tabla periódica está representado el número atómico. En este caso estamos hablando del hidrógeno. Su número atómico es 1, pero también, por ejemplo, podemos encontrar su punto de ebullición, su punto de fusión, la densidad que tiene este elemento químico. Aquí abajo vemos su nombre del elemento, vemos aquí la estructura atómica, aquí vemos el símbolo con el cual se representa a ese elemento, vemos la valencia y vemos el peso atómico del elemento. Entonces, dependiendo de la tabla periódica, va a haber tablas que nos den más o menos información. Algunas, por ejemplo, no traen estos tres datos, punto de ebullición, de fusión y densidad. Algunas a lo mejor no traen además la estructura atómica, ¿no? Entonces varía dependiendo de la tabla periódica que tú utilices, pero en general por lo menos debe de mencionarte el número atómico, el nombre del elemento, el símbolo, la valencia, el peso atómico, que son datos que, como te mencioné hace un momento, vamos a ver cómo se utilizan para ciertos problemas relacionados con la química. Entonces, bueno, por principio de cuentas, una vez entendiendo esta simbología, es importante mencionarte que la tabla periódica se encuentra estructurada con base en el número atómico creciente de los elementos. ¿Qué significa esto? Que están acomodados en base a de menos a más el número atómico. Por ejemplo, aquí está el hidrógeno
número atómico es 1, helio número atómico 2, litio número atómico 3, berilio número 4 y así sucesivamente, número atómico 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 11, 12, etcétera, todos los demás. Entonces ese es un primer acomodo que es importante que tú veas en la tabla periódica. Después tenemos dos formas de mirar, por decirlo de alguna manera, los elementos. De forma vertical, los acomodos de forma vertical o los acomodos horizontales. Entonces, ¿qué nos representa lo que está acomodado de forma vertical? Nos representa grupos o familias. Entonces, cada columna, cada una de estas columnas verticales nos representa grupos o familias. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, al grupo 1A, al 2A, de aquí nos saltamos, de este lado está el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, aquí en donde están los gases nobles. Y los del grupo B tenemos aquí el 1B, el 2B, y luego está 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y estas tres columnas representan el grupo 8B, grupo o familia, recuerda que es igual, grupo o familia 8B. Eso es una manera de verlo. La otra es verlo como grupos. Grupos es de forma consecutiva desde el 1 hasta el 18. Aquí tenemos el grupo 1, el grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Hasta acá arriba estaría el grupo 18. Es mucho más común utilizarlo en familias, grupo 1A, 2 o familia, perdón, 1A, 2A, 3A, etcétera, o las familia B, como ya también te lo mencioné. Entonces, estos grupos o familias nos van a incluir elementos con identidad, con cierta valencia idéntica atómica y características similares para reaccionar. Presentan también propiedades parecidas entre sí, por eso es que están acomodados de esa manera. Por otro lado, tenemos a estos acomodos horizontales, estas filas que se llaman periodos, como te estoy mostrando en esta imagen, se llaman periodos. Estos periodos son las filas horizontales que inician con un elemento metálico en esta sección y terminan de este otro lado, terminan con un gas noble. Agrupan a los elementos con propiedades que son diferentes, pero cuyas masas resultan similares. Estos elementos difieren en propiedades, pero tienen la misma cantidad de niveles. Esto lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a ver a continuación en un video posterior. Entonces, esto es lo primero que tienes que saber acerca de la tabla periódica. Ok, además de lo que estoy platicándote, es importante también algo que resalta, ya identificamos los grupos o familias y los periodos. Algo también que resalta a la vista de inmediato es la presencia de los colores que puedes ver en la tabla periódica. En este ejemplo pues vemos estos cuatro colores: verde, amarillo, rosa y azul, pero no necesariamente son estos mismos colores los que se utilizan en todas las tablas periódicas. Dependiendo ahí de quien la diseñó, pues decide qué colores utiliza, pero sí los colores representan algo también en esta tabla periódica que también es importante que tú identifiques. Entonces, el que resalta en mayor proporción pues son los colores, los elementos que están en color verde. Entonces, ¿qué representan estos elementos en color verde? Son los metales, ¿de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, aquí en color verde, que son los metales, vamos a tener, por ejemplo, al hierro, tenemos al cobre, tenemos a la plata, tenemos al oro, y así tenemos todos estos que están en color verde, pues entonces representan a los metales. El siguiente color que podemos observar en secuencia sería el color amarillo. ¿Qué representan los elementos que están en color amarillo? Son los metaloides o semimetales, que se llaman de esa manera porque tienen propiedades intermedias precisamente entre los metales, que ya dijimos que son los verdes, y los no metales que vamos a ver a continuación, que son los de color rosa. Entonces, en estos metaloides o semimetales pues tenemos al boro, al silicio, germanio, arsénico y otros más que tú puedes observar aquí. Entonces son los de color amarillo. Los de color rosa son los no metales. Y ahí tenemos pues por ejemplo
carbono, nitrógeno, oxígeno, que es el que utilizamos en nuestro proceso de respiración, cloro, bromo, etcétera. Aquí tienes algunos más. Y finalmente tienes a los que están representados aquí en color azul. ¿Quiénes son estos elementos de color azul? Son lo que conocemos como los gases nobles. Una disculpa, aquí estoy viendo en este momento que se comió ahí a la E y a la S, pero bueno, son los gases nobles, estos están representados en color azul. Entonces, pues con esto, una breve introducción al cómo está acomodada la tabla periódica. En el próximo video vamos a explicar uno de los casos, uno de los ejemplos en donde vamos a poder utilizar la tabla periódica para resolver ejercicios. Entonces, continuamos en un siguiente video.